por segunda vez en lo que va de curso, y esperemos que esto se convierta en una dulce y agradable continuidad. La amistad que nos une con nuestro compañero Tejeda, que forma parte de esta tertulia Página 72, que trae a poetas y a narradores aquí a nuestra ciudad, pues nos permite, aprovechando que Adrián Tejeda, aparte de este miembro de tertulias y de escritor notable a sí mismo, sea también compañero nuestro y nos ofrece pues la posibilidad, ya digo por segunda vez en lo que va de curso, de traer a un poeta que previamente habían invitado ellos. Es el caso esta vez de María López. A mí me ilusiona especialmente presentar nada, decir dos cosas de ella, porque de alguna manera pago una deuda que contrajimos en el aula Díaz Canedo de poesía con ella hace 3 años, pues cuando todo se fastidió por culpa de la pandemia y el confinamiento. En su momento no pudimos hacer la lectura como hubiéramos querido y ahora pues me viene una oportunidad de oro, insisto, en lo personal, para poder tenerla aquí y compartirla con vosotros. No solamente los habituales alumnos de bachillerato y de secundaria, sino algo que nos congratula siempre, que sea la presencia de los alumnos de la formación profesional de laboratorio, en este caso, una vez más, que la lengua y literatura no tienen por qué estar reñidas con el ámbito científico. En el caso de la poeta que nos acompaña hoy, solamente vamos a decir que unos días justito antes de confirmarse su presencia con nosotros, acaba de ser galardonada con el premio de la Fundación José Hierro, uno de los más importantes que se conceden en el ámbito de la poesía en Hispanoamérica. Ella además es profesora titular de la literatura hispanoamericana en la Universidad de Salamanca. Como veis, es el perfecto ejemplo de que la creación y el estudio no están ni muchísimo menos reñidos. Su obra es amplia, es importante, pero en ese cuadernillo que os hemos facilitado, pues aparece la semblanza de algunos de sus títulos. Así que, sin más, y recordando siempre que la experiencia de compartir sentimientos, estamos hablando de poesía lírica, que es expresar aquello que uno lleva dentro. Si ya es difícil enfrentarse con un papel en blanco, una vez que han pasado a ser del ámbito ya de ese papel y pasan al ámbito de los lectores y en este caso los oyentes, creo que al poeta le debe de surgir una vergüenza todavía más profunda al ver las caras de aquellos que le están escuchando. Prefiero que el poeta sienta esa vergüenza y se crezca a sí mismo, que no el desinterés y los malos modos de aquellos que no tengan interés en lo que ella va a compartir con nosotros. Así que, una vez más, os ruego encarecidamente la mayor atención y el mayor respeto a alguien que en un día como hoy ha preferido, sin embargo, estar aquí con nosotros. Así que, sin más, os dejo con María Ángeles. ¿Qué tal? Buenos días. Millones de gracias a las personas que hacen posible que esté aquí, a la tertulia 72, al Instituto Castelar, a Badajoz, porque vine por primera vez a Badajoz en el año 1999, hace mucho. Vosotros no habíais nacido, imaginaos. Pero gané el premio Ciudad de Badajoz, el premio de poesía, con un libro titulado Carnalidad del Frío. Ese libro me trajo a conocer la Puerta de Palma. Tengo una pequeña reproducción de la Puerta de Palma en mi casa y también me ayudó a tener confianza en que las palabras a veces nos permiten llegar más lejos de lo que imaginábamos. Las palabras nos acompañan todo el tiempo. ¿Cuántas palabras estamos diciendo cada día, verdad? Pero ¿cómo las decimos? ¿Qué decimos? ¿Qué ponemos en pie en el mundo? Eso me parecía muy importante. Así que os quiero leer algunos poemas de ese antiguo libro, Carnalidad del Frío.
Es un libro que acaban de publicar bilingüe en inglés en Nueva York. He traído un ejemplar para dejar en vuestra biblioteca. Carnality of Call. Me parece que suena muy bien en inglés, no sé. Me gustaba esa idea de que las palabras viajan aunque nosotros no lo hagamos y nos llevan a lugares donde no imaginábamos que íbamos a estar y a lo mejor nos permiten hacer o decir más allá a veces de lo que creímos o pensamos. Os quiero leer un poema. Ayer Antonio Castro, Faustino Lobato coincidían en este poema, en la tertulia. Les agradezco muchísimo a los dos las atenciones, todo lo que ha sido estar en Badajoz, a vuestro profesor Adrián, a vuestros profesores, profesoras que están aquí. La presentación generosa, el aula 10 Canedo. Se cumplen, pues las palabras nos comprometen, y entonces ellas saben más que nosotros, nos traen, aunque por medio llegase una pandemia. Yo iba a venir al aula 10 Canedo en abril de 2020. Todavía en marzo estábamos hablando de si se hacía o no se hacía, a principios de marzo, claro. Os voy a leer ese poema. Está dedicado a una amiga extremeña con la que estudié en Salamanca y que en un momento determinado pierde a una persona muy querida de su familia. Yo no sabía cómo decirle que lo sentía, no sabía, porque a lo mejor os ha pasado, que le queréis decir a alguien que sentís mucho algo, mucho dolor o mucho amor, y las palabras no alcanzan, son como cáscaras vacías, ¿no? Estás masticando algo serio en la boca, no sabes bien qué es, pero no es lo que necesitas. Así que surgió este poema que está dedicado a ella y que, bueno, parte de este viaje a Badajoz. ¿Cómo volver a escribir sobre lo mismo si todas las palabras que articulo desde el alvéolo azul de los quebrantos están viejas, podridas, polvorientas? Perdonad, explico algo que quizás no tenía que haber explicado. No está en vuestro cuadernillo. Perdonadme, no me di cuenta. No está porque pertenece a ese libro, Carnalidad del Frío, y el cuadernillo que tenéis es de otro libro. Luego voy a entrar ahí, ¿vale? Pero quería empezar con este que me trae a la joven del año 1999, la que vino a Badajoz. A lo mejor os ha pasado, ¿verdad?, tener que decirle a alguien, te acompaño en el sentimiento, ¿no? Te acompaño en el sentimiento. Es una forma muy hermosa de decir que sientes con la persona. Lo que ocurre es que cuando se dicen mucho las palabras se desgastan también. Están vivas. Parece que no, pero están vivas. Entonces se desgastan y a lo mejor las vas a decir y sientes que son esas cáscaras vacías. Por eso necesitas de pronto escribir otra cosa. Ahora sí leo ese poema que no está en el cuadernillo. ¿Cómo volver a escribir sobre lo mismo si todas las palabras que articulo desde el alvéolo azul de los quebrantos están viejas, podridas, polvorientas, se anudan a su propio pañuelo enmohecido y se ocultan oscuras e imposibles llagadas por el tiempo de la pérdida, desde entonces tan torpes, tan heridas? Porque busco otra cosa y no la encuentro, un verbo luminoso para quemar la tarde, que de pronto sea todo insensato amarillo, que venga nuestra gente en la luz incendiada, en la espita feliz de todas las burbujas, subiendo como locas, divertidas, a respirar septiembre, que es un nombre insensible y no sabe que guarda el hueco de la pérdida. Que venga nuestra gente y que se quede a merendar un sol como un relámpago, duradero, eso sí, que sea duradero, sobre todo que sea duradero. Con ese poema, con ese libro, bueno,
se daba este viaje. Y luego he ido escribiendo otros libros. Nos preguntamos por qué la escritura, quizá pues porque nunca alcanzas las respuestas que necesitabas. Te aproximas a ellas, pero quizá no llegas a alcanzarlas. Por eso la poesía permanece a lo largo del tiempo, va a continuar, estoy convencida de ello, mientras haya humanidad. Será un graffiti en la pared en que alguien escribe un verso o un tuit, ¿no? Un aforismo, un mensaje de texto, un poema. Podrá tener 1000 formas, pero se mantendrá, igual que creo que se va a mantener la música, la pintura, la escultura, el teatro, el cine, otras formas que no imaginamos ahora, pero que hacen posible que alguien busque qué significa estar, qué significa ser, y el tiempo, y los demás, y lo demás. Y os voy a leer ahora sí del cuadernillo algunos poemas de este libro titulado Incendio Mineral que tenéis aquí, que es un libro que se publicó el año pasado y ganó un premio, el Premio Nacional de la Crítica. Es un premio hermoso porque lectores de la Asociación de Críticos Españoles pues valoran los libros que se han publicado y eligen. Entonces, que algo les parezca valioso a lectores es emocionante, es muy alegre. Y son poemas, vais a ver, muy distintos porque os decía que el lenguaje no tiene una sola forma, ni muchísimo menos. Ni el poema tampoco tiene una sola forma. Hoy trabajamos en clase, por ejemplo, poesía digital. A lo mejor os interesa lo que ocurre en las pantallas cuando solo el poema ocurre en la pantalla. No es que haya palabras que estaban antes fuera, ¿no? Como aquí, que están fuera y entran dentro, sino fenómenos que se producen dentro de la pantalla. Pero tenemos también quien escribe escribe sonetos, y el soneto es de una historia muy larga ya, o escribe otro tipo de composiciones, romances, más larga todavía, coplas, canciones de cuna, mucho más larga aún, ¿no? Las canciones de cuna ahí nos remontarán al principio de la humanidad. Os quiero leer un poema que tiene que ver con ese principio de la humanidad. Es el poema que tenéis que empieza diciendo: el fuego alguna vez fue un animal. Me contaron que estabais, bueno, cuando os han dado la bienvenida, que había personas del ámbito científico, también del ámbito literario, humanístico, porque no están reñidos no lo están. Están separadas las disciplinas porque el nivel de especialización es alto, pero en realidad necesitamos todas esas miradas para acercarnos a lo que ocurre, me parece. Este poema tiene que ver con la antropología, con una visita a un lugar maravilloso llamado Atapuerca, al que fui con mi familia, y estamos viendo, nos están explicando, así, y hay un joven antropólogo que está hablando del fuego que fue domesticado. Entonces yo me quedo paralizada, y cuando escucho domesticar el fuego y pienso, claro, pero entonces es que el fuego fue un animal. Si lo domesticaron es porque ha sido un animal. Y efectivamente tiene que haber sido de algún modo un animal. Porque, bueno, esta es una metáfora, ¿no? Una metáfora es ese viaje que hacemos entre dos realidades lejanas que estamos uniendo porque percibimos que hay una conexión. El fuego fue un animal, así empieza el poema. El fuego alguna vez fue un animal. Porque cuando escucho a esta persona explicarnos, claro, él nos explica que el fuego, cosas que sabéis, cosas que sabemos, ¿no? Pero a lo mejor no nos hemos detenido a pensar en ellas. El fuego no pertenecía a los seres humanos. Por eso hay tantos mitos sobre robar el fuego a los dioses.
Prometeo, ¿qué hace? Robar el fuego a los dioses. En las mitologías americanas, en muchísimas mitologías del mundo, se encuentra el relato de robar el fuego a los dioses, porque el fuego no pertenecía a los hombres, pertenecía a los dioses. ¿Por qué? Porque ¿cómo se producía el fuego? Con un relámpago que caía en la tierra y de pronto prendía un árbol, prendía así. ¿Y qué se hacía? Intentar cuidarlo, mantenerlo, que no desapareciera. En algún momento el fuego es domesticado. Ese momento es capital para la historia de la humanidad. Lo sabemos, ¿verdad? Significa pasar de lo crudo a lo cocido. También los antropólogos nos hablarán de lo crudo y lo cocido. Significará que las piezas dentales cambian. Ya no se necesitarán esas piezas dentales enormes para la carne, que era poca la que se comía, mucho más el grano, sino que todo se va a modificar, absolutamente. Y en torno al fuego, ¿qué imaginamos? Por ejemplo, la poesía, los cuentos. Alguien que está contando en la noche cuando hay miedo, un día de lluvia como hoy, la cueva, las personas alrededor del fuego, alguien cuenta una historia. Seguro que la literatura está naciendo ahí, ¿no? Está naciendo. Que la literatura es esa forma en que las palabras cobran alguna vida, tienen alguna verdad, tienen alguna temperatura distinta a la puramente instrumental. Lo puramente instrumental es necesito beber, vaso. Cuando estas palabras, puedo hacerlas mías de alguna manera, vivirlas de alguna manera, está empezando a nacer la literatura. Bueno, el fuego alguna vez fue un animal, así que imaginad al antropólogo que de pronto te regala el poema. Lo regala porque yo lo miro y digo, pero ¿qué pasó aquí? Entonces intento responder a qué pasó ahí. Es un poema largo, así que os pido paciencia. Lo tenéis delante, es un poema en prosa, me acompañáis por favor mientras lo voy leyendo. Y vamos a hacer juntos este viaje al fuego, este viaje al origen, que además veréis que es un viaje compartido. El fuego alguna vez fue un animal. El fuego alguna vez fue un animal, un músculo violento que saltaba abrazando cada hoja. Un lengüetazo extremo de calor en la altura voluble del bejuco. La imperiosa fricción de lo invisible con los órganos blandos de la luz, como boca que todo lo mordiese. Para atraparla hay lanzas, alaridos y el estupor que nunca dimite de sí. Hay sangre entre los huesos y las hachas. Se movilizan piedras y animales, estirpes y cuchillos hacia la cacería de lo incierto. Pero ¿quién es quien domestica a quién? ¿A quién le pertenece ese fluido? Espécimen borrado por la lluvia, por la memoria húmeda del mundo, es también su raíz y su inocencia. No es cierto que ya esté domesticado, siempre somos su piel y su carnaza. El fuego alguna vez fue un animal. Hoy es tigre y es cueva, es tiempo y es techumbre, la escisión de lo denso y ligero en dos mitades que luego se besan y derrochan. Le entregaremos lo que acaso fuimos, las largas ceremonias de los bosques en su ritual de nudos y de tallos, la cicatriz del viento, la ceniza, el pánico de las muchachas que caminan solas en la noche, la infancia con su escritura de humo. Y nosotros ardiendo en esa pira, ¿seríamos también un alfabeto roto? ¿Caligrafía impropia y displicente? Pero decir nosotros es pensar en qué, en quiénes. Las viudas del ritual sati en el norte de la India, que se ofrecen a las mismas llamas de las que brotó la unción animal con el esposo, los que arrojan en la noche de San Juan hasta la última rama del olvido,
los que soplan las brasas de los basureros y golpean sus dientes contra lo tumefacto, por si de ellos rezuma un grumo intestinal, los que queman banderas ante las embajadas y luego creen que un colibrí bebe en su pecho, los que se apellidan Ramos y saben que habrán de entregarse a cada hoguera, entonces alguien te regala otro apellido. Si has quedado tan huérfano, podrían entregarte otro cualquiera, escudero, expósito o vasallo, tal vez Lerner, el que vino de muy lejos. El médico inglés James Parkinson también puede regalarte el suyo. Pedirás, con angustia, con los brazos atados a la enfermedad, que te devuelvan quien habías sido, una ramita verde de avellano que solo conocía lo flexible. Pero antes o después todos los nombres bajan hasta el fuego. Bajan las lanzas, las manos perfumadas de resina, los códices que Diego de Landa quemó en Yucatán, la biblioteca de Alejandría con su despiadado recuento de volúmenes perdidos y el año 33 en la Plaza de la Ópera en Berlín. Quemar cuerpos y libros termina pareciéndose. Alguna vez el fuego fue un cuerpo insólito, como el de un animal. Sin embargo, contra todo pronóstico, contra la ignición del todo y de sus partes, alfabeto y fulgor también se funden en la abrasada extensión de los campos para que en los brotes vuelva a inventarse el nitrógeno, la estampida, la unión de lo vivo y lo muerto que se muerden, se succiona, se enlazan como si no hubiera entre ellos nada más que el amor, su combustión. Como veis, bueno, en el poema iban entrando muchos elementos. Cuando empecé el poema no sabía dónde me iba a llevar, pero sí tenía esa imagen inicial tan poderosa de que había algo salvaje en el fuego y que nosotros como humanidad habíamos intentado dominarlo, pero que a lo mejor no lo dominábamos completamente y que no sabía quién domesticaba a quién en realidad. Iban apareciendo uno de los apellidos familiares por parte de mi padre es Ramos. Bueno, es un apellido más, hay tantos apellidos, ¿verdad? Sin embargo, Ramos, de pronto dije, bueno, pero si se apellida Ramos, entonces ¿será parte de ese fuego que arde? Bueno, por la rama paterna, donde está ese apellido Ramos, hay una persona muy querida en mi familia enferma de Parkinson. Entonces me imaginé que alguien regalaba un apellido, aunque fuera una imagen terrible, porque es una enfermedad terrible. Y entonces que todo tenía sentido, aunque no lo pareciera. Yo creo que la literatura, el arte, la fotografía, la pintura, la canción, son a veces esfuerzos de encontrar sentido, de dar un camino, de entender por qué estamos aquí hoy, ahora, ¿no? Es una cosa bastante singular. Nos hemos acostumbrado, ¿no? Nos levantamos, vale, es rutina, ya está. Pero si te paras un momento, dices, qué rara la vida, ¿no? Esa sensación de raro, esa me acompaña mucho. Por eso escribo, porque me sorprende la vida y casi todo lo demás de la vida. No sé si queréis preguntar algo del poema. Como doy clase de literatura hispanoamericana, trabajamos en Salamanca, trabajamos el momento en el que algunos religiosos españoles o conquistadores queman códices y la destrucción de códices americanos. Entonces es un momento dramático. No lo sé. No, de verdad te lo digo, no lo sé. O sea, si me preguntas por Parkinson y Ramos, sí sé de dónde viene. Si me preguntas por Lerner, que aparece ahí, también sé de dónde viene. Es una escritora venezolana que quiero mucho, Elisa Lerner. Y Lerner es un apellido, me parece que es judío. Entonces, bueno, ella vino de una familia judía que emigra después a Venezuela. O sea, sí que soy consciente de algunos momentos, pero ahí no sé por qué aparece.
esa imagen. Sí sentí que era lo que había un colibrí en ese pecho. El colibrí es este pájaro increíble que, ¿sabéis? ¿No? Que se agota. Es un pájaro que se agota porque el número de aleteos es impresionante. O sea, su aleteo es de muy pequeño tamaño y aletea muy rápido, pero no se descierte. Quizá eso es lo extraordinario también para mí de la escritura y de muchos aspectos que no sabemos. Hay un límite y es como caminar hasta ese límite y acercarte a cosas que no puedes penetrar en ellas. Esa pregunta central. ¿Alguna otra cuestión? Tanto si tengo respuesta como si no. A lo mejor alguien hace su respuesta. También me gusta pensar que, porque el poema, yo podría no estar aquí perfectamente, o sea, ese libro camina, llevo a distintos lectores y yo nunca estoy acompañando al libro para contar que uno de mis tíos sufre Parkinson. Es algo que no es relevante para la lectura, creemos, ¿no? Entonces, y confiamos en que quien lo lee lo hace suyo. Y a lo mejor sí le da un sentido a lo que yo no supe dárselo. Totalmente. Es la lectura, es la palabra clave. Yo contaba ayer en la tertulia, un minuto solo, contaba ayer que a veces jóvenes estudiantes en filología en Salamanca me preguntan, quiero escribir o escribo, ¿qué consejo me darías? ¿Qué haría? Leer, leer, leer. Hola, los que se apellidan Ramos y un colibrí viven en su pecho. No, los que se apellidan Ramos y saben que habrán de entregarse en cada hoguera. ¿Qué quiere decir? Pues que pensé que el apellido es algo que tenemos por nuestro padre, por nuestra madre. Es solo es un modo de identificarnos, igual que el nombre propio, ¿verdad? Entonces, Ramos es un apellido que está en mi familia, pero es igual, aunque no estuviera, creo que podría haber aparecido en el poema, pero está en mi familia. Es el segundo apellido de mi padre. Entonces pensé que si te apellidabas Ramos, estabas obligado a quemarte en una hoguera. ¿Esto tiene sentido? No. En el poema, sí. Quiero decir, a ver, como una imagen de que en realidad pertenecíamos al fuego. Sentía en el poema que pertenecíamos al fuego y que él nos pertenecía. Gracias. ¿Alguna otra curiosidad sobre el fuego y los animales? Os leo si os parece otro poema y luego ya, por si tenéis alguna duda de otro tipo, os quiero leer el primer poema del libro, que es el que tenéis, que es el número 1. El que dice, mi cuerpo choca contra los pronombres. Lo tenéis delante, ¿verdad? Una cosa que te preguntas cuando escribes, quizá el primer libro no, pero cuando ya llevas unos cuantos libros escritos, te preguntas quién habla en el poema. Cuando, como en una canción, ¿no? O en una novela. En las novelas lo vemos más claro. En la novela tenemos de un lado el autor y de otro el narrador, ¿no? Digamos. Ahí parece más sencillo, pero en la poesía también esa pregunta puede ser muy importante. ¿Quién habla en el poema? ¿Qué significa decir yo? En un poema o ahora cuando me presento ante vosotros, me presentan las personas que amablemente me dan la bienvenida al Castelar. Y hay un libro de una poeta que admiro mucho porque leer es parte también de esa aventura. Hay un libro de una poeta soriana, María Ángeles Maeso, que se titula ¿Quién crees que eres yo? Ese título eso no se puede hacer en español, pero claro, la poesía sí puede hacerlo. Porque no responde exactamente a esas normas gramaticales. Puede estar un poquito fuera de ellas, aunque sabiendo que es
parte de un lenguaje que compartimos, así que ese título lo podemos entender. ¿Quién crees que eres yo? ¿Por qué surge este título de María Ángeles Maeso, con el que está en deuda mi poema? Y por eso necesito explicároslo ahora para que cuando veáis la cursiva os deis cuenta conmigo. ¿Qué ocurre? Que la madre enferma de Alzheimer está escuchando a la hija en el libro ¿Quién crees que eres yo? Y la hija, yo. De pronto la madre pregunta, ¿pero quién crees que eres yo? Esa pregunta, que no responde a la gramática, hizo visible para mí algo que me conmocionó mucho, que fue preguntarme por ese pronombre. Por eso el poema está escrito con María Ángeles Maeso. Veis que pone al final, y hay unas palabras en cursiva que son el título de su libro, que es reconocer que esas palabras, ese título, son de ella. Mi cuerpo choca contra los pronombres. Mi cuerpo choca contra los pronombres. No sé a cuál de sus exigencias obedezco. No es cierto que sean cáscaras vacías. Son vísceras y plasma en la transfusión que cede cada uno de nosotros. Cuando va a amanecer y salimos desnudos a la habitación más fría del idioma, entregamos materia y ADN. La luz parece tan solo una escaramuza y los hospitales todavía no apaciguan el pavor, pero nosotros ya avanzamos por corredores simétricos y grises con un hilo de sangre de la mano, como si Ariadna hubiese decidido no llamarse Ariadna, sino Penélope, y tejer toda la noche su condena. Como si ellas dos se hubieran abrazado en la temperatura del temor y hubieran recordado que la sangre es un hilo que cose cada parte de su cuerpo. Un riñón sobre el otro en la diálisis. Las dos clavículas como dos mariposas atrapadas que el esternón clavó contra su tórax. Un ovario que llama al otro en las 28 ocasiones en que la luna gira alrededor, o el agua en los pulmones del ahogado. Como si las dos fueran solo un hilo. De la sangre que gotea por él, muy deprisa, caen los pronombres y manchan el suelo. Se enfadan quienes limpiaban las salas del hospital. Podríamos haber soltado piedritas para tropezar en el agotado itinerario de la vuelta. De todas formas se habrían enfadado. ¿O es que acaso se incluyen en la palabra nosotros? Lo desconozco. ¿Y ahora? ¿Quién crees que eres yo? Solo soy una herida en el lenguaje. Como os decía, con este poema se inicia el libro y está en deuda con la lectura, está en deuda con otros textos, en la convicción de que el lenguaje es ese territorio compartido, pero donde cada quien pone su acento, ¿no? Pone su matiz. Cuando decimos, este es el estilo de alguien. Bueno, el estilo es el modo de respirar las palabras, que puede ser diferente en unos casos, en otros. Y con este poema ha ocurrido algo curioso, que a veces, como si dentro de un libro quedase estas cajitas, esto que llamamos las cajitas chinas o las muñecas rusas, ¿no? Hay una caja dentro de una caja o hay una muñeca dentro de una muñeca. Pues en este libro quedó esa figura, la de los ahogados, y de ahí ha salido este último libro que os comentaban, que acaba de ser premiado por la Fundación José Hierro, que se va a titular Libro Mediterráneo de los Muertos, que es sobre esa herida enorme que es el Mediterráneo, ese mar muerto. Hay que rebautizar como mar muerto. Como si dentro de un libro hubiese otros, igual que dentro de una persona hay muchas otras personas, me parece, y no solamente el yo o la pregunta por ello. ¿Tenéis alguna cuestión de este poema
Ariadna y Penélope, ¿las conocéis? Ariadna es la que está en el laberinto para ayudar a Teseo a salir del laberinto. El hilo de Ariadna es ese hilo por el que poder salir, Teseo para poder salir del laberinto. Y Penélope es la esposa de Ulises, él se marcha y ella se queda, y como están los pretendientes pidiéndole casarse con ella y ella no quiere aceptar, pues está tejiendo por el día, destejiendo por la noche. Así que hay un hilo. Yo dije, pero bueno, si ellas dos están con el hilo, y claro, a lo mejor habéis visto a madre o abuela o a bisabuela, no sé, pero las habéis visto con hilo y aguja alguna vez. Las mías lo han hecho. Mi abuela se ganó la vida después de la guerra civil, sacó adelante a mi abuelo que se enfermó gravemente cosiendo pantalones. Así que el hilo estaba en esta cosa de lo femenino, así uniéndolas, y de pronto estaban las dos unidas y había un hilo y el hilo también era la sangre y estábamos unidos, porque una cosa impresionante del arte, me parece, y la poesía, es que puede conectarlo todo. Esos viajes que hacemos raros, en que fuego y animal de pronto son, pues también ese hilo de ambas era el mismo, y era el de la sangre, y era el que une un ovario con otro. Muy metidos en el ámbito, pues, eso, sanitario, ¿no? De una manera, pues, para mí me resulta muy interesante cómo a partir de un poema en prosa, que se supone que es un ámbito artístico, todo lo que eso implica desde un punto de vista de las humanidades, pues se acerca también al ámbito científico y de qué manera, ¿no? Entonces, creo que refleja perfectamente lo que con este tipo de encuentros nosotros queremos un poco y quitar ese tipo de mantra de que eso no es así. Entonces me parece que ha venido a colación de manera muy, muy ingeniosa para el aforo que tenemos. Pues me alegra un montón porque es que es verdad que si lo pensáis, o sea, cuando estudiamos sí dices, bueno, me especializo, pero luego, por favor, ¿cómo no vamos a necesitar que un geólogo o que una física o que un médico? O sea, estamos todo el tiempo rodeados, ojalá, ¿no?, de espacios en los que la ciencia, el arte y la relación entre ciencia y arte es fortísima. O sea, la cantidad de artistas interesados por la ciencia y la ciencia contemporánea. Maravilloso. Hay autores en España, Agustín Fernández Mayo, un gran escritor físico que ha trabajado como físico, es un ejemplo increíble, pero Nicanor Parra en Chile, que fue también físico y matemático y un enorme antipoeta. O sea, es que es como si te tuvieras que mutilar. O sea, si te dijera, solo puedes elegir una parte, pero oiga, ¿por qué voy a tener que amputarme un brazo, la mitad del cerebro, una pierna? ¿Cómo voy a tener que renunciar a esa curiosidad que la filosofía o la ciencia o cualquier ámbito, cada quien va a encontrar lo que le interese? Sí. No sé si me equivoco, pero creo que usted tardó bastante en escribir su libro. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Porque a veces no encuentras el camino. Yo no encontraba el camino. Para este libro tardó varios años. Bueno, tardé mucho en publicar el primer libro, que lo publiqué con 30 años y por un azar generoso, porque yo me puse a trabajar y me puse con mi tesis doctoral y estaba tan obsesionada, tan angustiada por ese lenguaje objetivo de la tesis doctoral que dejé de escribir poesía. Y hasta los 30 años no publicó el primer libro. Y luego sí he tardado varios años porque no encontraba. Entonces, escribía en verso, como Carnalidad, como estos libros, escribía en verso y no tenía respuesta, pero sabía que no.
poco volviendo a la cuestión del colibrí, pues pensaba, esto no es lo que debo hacer, no. Yo creo que en la escritura, como en cualquier cosa importante, exigirte ser la mejor versión de ti. Como cuando algo te importa, bueno, no te da igual hacer una cosa que otra. Escribir poesía a veces es algo tan privado, si hay suerte se publica, si hay suerte llega a otros lectores, si hay suerte y lectores puede caminar por su cuenta, pero ¿cómo vas a hacerte trampas ahí? ¿Cómo vas a aceptar cualquier cosa? Yo sabía que lo que estaba escribiendo no era lo que necesitaba escribir. Y tiré, probé, ensayé, me arrepentí, envié muchos textos a amigos poetas para preguntar su opinión, leí muchísimo poema en prosa y hasta que encontré esta mañana con el agua por Badajoz, decíamos, es que el agua va buscando su cauce. Bueno, pues a veces es como escuchar hacia dónde te pide algo ir, ¿no? Pero puede ser que cueste saber dónde estaba el cauce y a mí me costó. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que escriba, que tenga curiosidad, que tenga o que componga música o que haga videopoemas o que escriba en su diario o a quien le entusiasme la fotografía? Retomando el último poema que has leído, ¿qué queda de lo que decía Salinas de la alegría tan alta de vivir en los pronombres? Qué bien traído aquí. Sí, en una de las reseñas creo que fue, pues no sé si el propio Vicente Luis Mora o Carlos Alcorta, bueno, alguien señalaba esta cuestión. A veces necesitas desmentir a los grandes autores porque a lo mejor lo que ellos dijeron no te alcanza. A mí me obsesionaba mucho, por ejemplo, quizá el yo no parece tan problemático, pero ¿y nosotros? Cuando alguien dice nosotros, y yo siempre me quedo mirando, ¿en qué estará pensando? A veces no tengo duda, porque somos dos, estamos tomando un café, y alguien dice, nosotros tenemos que, bueno, pues sé que me ha incluido, no había más opciones. Pero quiero decir que me parece que muchas veces en los pronombres, igual que se alberga, se excluye también. El pronombre incluye, pero también excluye o puede hacerlo, y muchas veces lo hacen. Entonces, esta pregunta me parecía muy importante. Y yo sentía que chocaba, que choco, porque, por ejemplo, nosotros, si digo, ¿nosotros me incluirá como mujer? Esta pregunta no había aparecido todavía, pero claro, ¿cómo no me la voy a hacer? Si estoy representada ahí en el lenguaje, pues es una cuestión que me preocupa, porque cuando yo estudié filología hispánica en Salamanca apenas estudiamos autoras. La autora era la excepción. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, Rosalía de Castro eran la excepción. Entonces no había madres literarias, salvo que fueras mística, que no era mi caso. Quiero decir que a veces cuestiones aparentemente sencillas como esta, que pueden serlo, quizás revelen zonas de problematización grandes, y a mí me pasaba eso. ¿Crees que es importante que la lengua evolucione evitando un lenguaje sexista? Totalmente. La lengua está viva, o sea, evolucionará, queramos o no. Quiero decir que desde los términos, si vamos siguiendo sus transformaciones, se van cargando de términos, de connotaciones. Por ejemplo, en el barroco, tenemos a una gran autora, la mexicana, la novohispana, era del Virreinato de España, Sor Juana Inés de la Cruz, que a lo mejor habéis oído hablar de ella. Bueno, en los textos de la época se la nombraba como poetisa, la poetisa americana. El término poetisa en el siglo XIX, se va cargando de connotaciones peyorativas. Hay que ver por qué, o sea,
claro, hay que profundizar en esto, pero se va cargando de connotaciones peyorativas. Son muchas las autoras que se incorporan al campo literario, narradoras, dramaturgas, ensayistas, directoras de revistas, muchísimas autoras en el 19. Fijaos cómo se va cargando de connotaciones peyorativas el término poetisa, que cuando muere Rosalía de Castro, la gran autora gallega, Emilia Pardo Bazán, la narradora del realismo, dice, para homenajearla, ha muerto no una poetisa, sino un poeta verdadero. Fijaos cómo lo que nos está diciendo el lenguaje, no una poetisa, sino un poeta verdadero. Entonces, ¿qué va a pasar? A lo largo del 20, muchas autoras desechan el término poetisa y hoy no se utiliza prácticamente. O sea, una autora de poesía en español, en América, en España, se llama a sí misma poeta. ¿Por qué? Porque las palabras están vivas. ¿Podemos evitar las connotaciones sexistas? Por supuesto que sí. Absolutamente sí. Y eso no nos obliga a desdoblar todo el tiempo. Por ejemplo, yo hago un esfuerzo y en lugar de decir cada uno, digo cada quien. Y estoy logrando incorporarlo. ¿Por qué? Porque si digo cada uno, que equivaldría al universal, ¿no? En español, pero tengo dificultades para sentirme representada o quizás soy consciente de toda la carga sexista de la lengua. Si digo cada una, tú no estás incluido. Si yo digo cada una, si opto por cada una, me estoy quedando solo con una parte. La parte... ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Estoy obligada cada vez a decir cada uno, cada una? No, si la lengua no siempre da caminos, no siempre, pero le puedo dar una vuelta y pedirle caminos. Y algunos me los da. Cada quien. Las personas, en vez de el hombre es mortal. Yo no sé si vosotros en filosofía o quienes tengan... Pero yo estudié el silogismo clásico que era, el hombre es mortal. Luego tenía que poner mi nombre, decir, es hombre, María Ángeles es mortal. Que soy mortal, fijo, y que nadie se libra, fijo. Pero lo de María Ángeles es hombre ya me causa problema. ¿Por qué? Porque el término no me incluye en todos los casos. Me incluye en algunos, pero no en otros. Entonces tengo que estar todo el tiempo preguntándome, ¿ahora me incluyó o no me incluyó? ¿Formo parte de ese nosotros o no formo parte? Algo que alguien que ha nacido en correspondencia con el género universal no se pregunta, porque no ha padecido o no padece, por suerte, para ese grupo humano, una relación de desigualdad con la lengua. Muchísimas gracias.